Hola, buenas noches. Me pide la biblioteca de Caudete que les recomendase un libro. Y voy a recomendarles un libro que precisamente leí en Caudete hace, pues, 30 años, muchos más de 30 años, ¿no? Y además es la que considero yo personalmente, pero también luego descubrí que otros escritores de enorme valía, como Juan Carlos Onetti, que la llamaba el Gran Libraco, o Guillermo Cabrera Infante, considero ellos también la novela más importante del siglo XX. Se trata de Absalón Absalón, de William Faulkner. Yo la tengo en esta modesta edición, que fue en la que la leí, de Alianza Editorial. Ha habido otras traducciones posteriores, un debate bastante interesante. Bueno, les hablaré primero del autor. El autor William Faulkner pasa por ser el maestro de la novelística de la segunda mitad del siglo XX, cuando él su obra se difunde por todo el mundo a raíz de que le dan el premio Nobel de 1949. Él pertenece o se le encuadra en la generación perdida norteamericana, que forman John Dos Passos, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald y John Steinbeck también. Pero Faulkner, que es de alguna manera, cuando se habla de esa generación, siempre se habla de Faulkner, que es un autor de una potencia extraordinaria. Su llegada a la literatura española, que fue primero Hispanoamérica, revolucionó prácticamente los métodos de la escritura y la manera de pensar el escritor, la ficción. De alguna manera, o en gran medida, la forma de pensar la ficción de Gabriel García Márquez es heredera, y él así lo ha confesado en sus memorias, de la forma de concebir la ficción y el relato de William Faulkner. De toda su obra, que yo creo que salvo una novela que también se llevó al teatro, Historia de una dama o Historia de una monja, la he leído completa, y de toda su obra, y de toda ella la que recuerdo y la que yo aconsejo, por la impresión que me causó y que yo deseo que ustedes les causen si la leen, es Absalón Absalón, por la manera en que está tramado el relato, al punto que el relato es un diálogo entre dos personas que al final va convirtiéndose lentamente en una enorme novela que encierra una terrible tragedia familiar. A su vez, esa forma de contar hace que el personaje primordial, el coronel Sapten, protagonista, pero rodeado de otra serie de personas que dijeron conocer a Sapten, se convierte en un personaje realmente legendario. Personaje con unas características de la más dura violencia que se pueda uno suponer, y esto es lo que lo va convirtiendo lentamente en legendario, hasta que se produce el desenlace del relato, que los dos personajes van contando, uno pregunta y el otro responde sobre el oído acerca de este tipo de Sapten. Ahora, el problema que normalmente tenemos los españoles para leer a Faulkner es su inglés, que es absolutamente desbordado y por otra parte muy localista. Su inglés, su forma de escribir estaba basada en el slang, que es el inglés que se habla en el centro de Estados Unidos, pero especialmente en el slang que se hablaba en su estado, el estado de Mississippi. Al punto que los personajes, por su habla, su forma de hablar el inglés, quedan descritos. Esto es un asunto que nosotros
salvo que se tenga un conocimiento extraordinario del inglés, tenemos que dar por supuesto, y es una pega para acercarnos a la obra de Faulkner porque nos perdemos una gran parte de ella. No obstante, la forma de llegar a los problemas esenciales del hombre, de desnudarlo, de dejarlo como un atadijo de pasiones desbocadas y violentas y que se cubren luego de prejuicios, que es el universo, en realidad el universo de toda la novelística faulkneriana, lo convierte en el narrador quizá más portentoso, yo estoy convencido que sí, del siglo XX. Su huella, no solo ya he dicho, en toda la novelística hispanoamericana es muy profunda, pero en España incluso se lo puede rastrear a partir de que se fue conociendo. El primer defensor de él y seguidor fue Juan Benet, pero también en Tiempo de silencio, la forma de contarse Tiempo de silencio de Martín Santos, pesa la obra de Faulkner y también es observable en una obra fascinante que es En Si te dicen que caí, de Juan Marcé. En cuanto a la lectura, a pesar de todo esto que vengo diciendo, verán que es fascinante, es una novela realmente fascinante. Y la consecuencia de ella, bueno, la que yo recuerdo que me sucedió a mí y que por esa razón les recomiendo esta obra, no solo por todos estos valores literarios, sino que es que cuando uno concluye las 300 y pico páginas que conforman el libro, se le produce una exigencia literaria frente a cualquier narración de ficción. De modo que, después de leer Absalón, Absalón, el lector pide siempre una novela de lo más parecida en su calidad a Absalón, Absalón, y es un ejercicio por eso iniciático para descubrir realmente qué es lo verdaderamente literario y aquello que no merece la pena leerse. No tengo mucho más que decir, sino pues esto, que si pueden, y si tienen un rato, que comiencen a leerla y a descubrir cómo es este personaje extraordinario llamado Coronel Saften. Nada más, muchas gracias.